Ramón Leonardo nació en Santiago el 28 de febrero de 1948, hijo de los señores Leoncio Blanco Díaz y Aglae Quesada. Desde muy joven se integró a las labores sociales y culturales. Comenzó sus estudios primarios en el Instituto Iberia de Santiago. Continuó en el Colegio La Salle y de ahí pasa a la educación pública para hacerse bachiller. En la secundaria es cuando comienza a estudiar música. Recuerda que su primer profesor de música fue Primitivo Santos, quien le estuvo enseñando a tocar el acordeón. Primitivo tuvo que viajar a Nueva York y Ramón Leonardo optó por inscribirse en la Academia Municipal, donde a su vez aprende a tocar trompeta. Más tarde aprendería a tocar la guitarra a través de las enseñanzas de un vecino. Formó parte de un grupo de jóvenes de los barrios Mejoramiento Social, Sabica y El Ejido de Santiago, fundadores del Club Samejic, en esa época llamado Superación, y es ahí donde comienza a cantar con la guitarra prestada por su vecino. Los amigos me decían, acá, pero tú cantas bonito, ¿entiendes? Entonces me animaban, yo me aprendí más canciones. Entonces en esa época yo tuve 3 maestros que me enseñaron a cantar, porque yo cogí clase de canto con doña Ivonne Asa, ¿entiendes? Mi papá me llevaba toda la semana allá a la capital a coger clase con ella. Pero aparte de doña Ivonne, yo tuve 3 maestros de la época. Rafael de España, Sandro y Jaco Monte. Estoy aquí para decirte que como yo nadie te amó. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Que tiene tu pelo, que vive en mis manos, que tiene el recuerdo, que crece en mi alma. De esos 3 cantantes, él tomó algunos elementos que le gustaban para incorporarlo a su canto. Le gustaba cantarle al amor, pero desconocía su talento. Fue cuando un amigo le recomienda escribir canciones y es ahí cuando decide componer su primera canción titulada Dicen que los hombres nunca lloran, tema que nunca grabó. Dicen que los hombres nunca lloran, dicen que yo no puedo llorar, y aquel que dice que los hombres nunca lloran, no sabe lo que es sufrir. Me dicen desde niño que los hombres nunca lloran, me dicen que soy fuerte, que no debo de llorar. Tras ese primer tema, su experiencia como dirigente del club lo lleva a escribir canciones sociales, y es así como nace el tema Todos somos iguales, el cual se convirtió en esa época en una especie de himno para los clubes sociales, puesto que identificaba las ansias de lucha de los jóvenes revolucionarios. El color y nada vale como visto, me da igual, y los ricos me condenan y me tratan peor que a un animal. Para ese tiempo, Ramón Leonardo decide estudiar en la Universidad Católica Madre y Maestra, actual Pucamaima, de la cual se gradúa en 1970 como técnico en maquinaria industrial. En el país no había oportunidad de empleo en esa área, por lo que se dirige a los Estados Unidos. En espera de una llamada para comenzar a trabajar en una empresa en Nueva York, fue de visita donde su tío, a quien le cantó algunas de sus canciones. Me oyó cantar, dice, ven acá, pero esa canción está lindísima, y tú tienes muy buena voz, vamos a grabar eso, me dijo. Porque mi tío era así, se ilusionaba rápido y se entusiasmaba. Y bueno, vamos a grabarlo, yo no tengo cuarto, ¿entiendes? Dice, no, yo busco los cuartos por ahí. Y duramos ahí probando, pero ya conseguimos un arreglista ecuatoriano, creo que era, muy bueno, que se llevó los temas para su país, hizo la música allá y nos mandó las pistas para acá. Desde que comenzaron a sonar sus discos, Leonardo realizó varias presentaciones en los diferentes pueblos. Cuando llegó su primera producción, que contenía 12 canciones, 6 románticas y 6 sociales, intentó que sus temas fueran incluidos en la programación de las estaciones de radio de Santo Domingo,
pero el clan que controlaba la radio en ese tiempo no lo dejó ingresar. Entonces, como vimos que era impenetrable la capital, mi hermano José Leoncio hizo de manager durante muchos años. Dice, bueno, pues vámonos para el interior, porque entonces los pueblos pequeños son más manejables. Le preparamos una gira para el este. Y mi hermano se fue para el este, llevó el disco a las emisoras. Entonces ahí no había payola. Y Miguel, estaban bonitos, los discos eran muy bonitos, muy bien hechos, un arreglito muy bonito. Y comenzaron a dar radio. José puso Cruzacalle, Ramón Leonardo en concierto, día tal, Higüey, Ceibo, Atomayor, San Pedro de Macorís. Los conciertos se realizaron en los cines y todos fueron a casa llena, teniendo con frecuencia que hacer 2 funciones, pues muchos fueron atraídos por las bellas canciones y muchas personas escribieron al show del mediodía pidiendo que presentaran a Ramón Leonardo, y fue así como la producción de ese programa decide invitarlo a cantar, asistiendo una vez por semana. Yo no sé si te busqué por soledad o porque tal vez me equivoqué. Yo no quise hacerte mal, yo simplemente te necesité. Ramón Leonardo vive orgulloso de su actuación en la vida y de haber oído el llamado que le hizo Cholo Brenes para que junto al poeta Chico González y los cantantes Manuel de Jesús y Puro Eduardo López formara el grupo Expresión Joven. La primera canción que grabaron en Expresión Joven fue Señor Gobierno. El tema solo duró una semana en la radio y fue prohibido. Sin embargo, motivó a que varios sindicatos canadienses patrocinaran una gira de Expresión Joven por varias ciudades de Canadá y Estados Unidos. Y es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea puede estar presa. Y es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea pueda estar presa. Es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea pueda estar presa. Presa, 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 presa. Y Chico escribe la letra de Francisco Alberto. Caramba, caramba. Después que sabe de su muerte, ¿entiendes? Caramba, caramba, Francisco Alberto. Me la lee y yo le pongo la música. Y la montamos y la grabamos. Luego como una semana también. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, mira tu pueblo. Hoy tu gesto es su alimento. Ya no hay miedo ni silencio. Y estás siguiendo tu ejemplo. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto. El mismo día que la prohibieron, yo tenía un show en la Venezuela de Sancho Sama, en un nightclub que había ahí. Yo tenía un show y ya había sonado que la habían prohibido, y yo sabía que estaba prohibida ya ese día. Había salido publicado en la noticia. Y yo dije, bueno, y me pidieron, canta Francisco Alberto, canta Francisco Alberto. Pues estábamos, y yo dije, es el primer día, tú no estás atento a eso, ¿tú me entiendes? Estaban atentos, ¿entiendes? Es para cantar allí, achechen a ver si canta. Y cuando yo estaba cantando a mitad de canción, entró la guardia. Y allí se armó un corre-corre que por poco hubieron muertos ahí. Me trasladaron al cuartel ahí del ensancho Sama. La persecución contra Ramón Leonardo era constante. Previo a la celebración del festival 7 días con el pueblo, fue apresado en Loma de Cabrera, donde permaneció por 5 días en una celda solitaria. Al ser liberado, participó en el festival con la advertencia de los organizadores de que no podía cantar el tema Francisco Alberto. El problema era que yo comenzaba con la guitarra haciendo la introducción de Francisco Alberto.
De la gente se gritaba, ¡ay, lo va a cantar, lo va a cantar! Y yo decía, se parece, pero no se puede cantar, porque está prohibida. Entonces comenzaba a hablar de Francisco Alberto. Y decía más, hablando, con el rasgueo de la canción, que si lo hubiera cantado. Entonces, era como decir, oye, el tipo no lo está cantando, pero casi lo está diciendo. ¿Tú me entiendes? Años después, Ramón Leonardo se entera que el entonces presidente Joaquín Balaguer estaba viendo su presentación en 7 días con el pueblo, según le contó un militar que era en ese tiempo edecán de uno de los oficiales que estaba con Balaguer en ese momento. Y como tú estabas cantando, dice Balaguer, pues, eso es lo que se llama un joven del pueblo. Mírenlo. Ojalá yo tenga mucho como ese en el partido. Durante los 12 años de Balaguer, las autoridades intentaban por todos los medios posibles impedir que Expresión Joven se presentara, razón por la cual preparaban exagerados operativos en los sitios donde se presentarían. Ramón Leonardo cuenta que en uno de los tantos operativos, un coronel le impidió llegar al pueblo donde se iba a presentar, alegando que no podía entrar a la zona. Al día siguiente, cuando Ramón Leonardo se dirigía a la capital, observa una publicación en el periódico que habla sobre un posible atentado en su contra. Y el titular de Primera Plana decía, asesinarían a Ramón Leonardo. Yo, coño, espérate, ¿quién era que me iba a matar? Y me paro y cojo un periódico. Del coronel de la Paz de León, de San Francisco de Macorís, le dijo a los periodistas que esperó a Ramón Leonardo en la entrada, la versión que él decía, y lo devolvió para preservar su vida, porque había recibido noticias de que iban a intentar asesinarlo durante su presentación, pero que él puede venir cuando él quiera, no hay ningún problema. Tras el asedio, Ramón Leonardo se reúne con el entonces jefe de la Policía Nacional, el general Rafael Guillermo Guzmán Acosta, para buscar una solución a los acosos injustificados. Guzmán Acosta ordenó a través de un telegrama todas las dotaciones, explicando que no había razón alguna para la persecución y apresamiento al cantante. Comienzo a cantar. Y comienzan las canciones sociales que no son prohibidas. Pues yo no cantaba canciones prohibidas. Entonces, cuando yo tengo una canción social, yo siempre dando chivo, estoy viendo por alrededor y veo como un movimiento raro de gente que están entrando, que no son públicas. Y se le veían unos buticos aquí, ¿entiendes? Algunos del militar. Entonces ahí se me acercan los muchachos y me dicen, Ramón, el coronel dijo que tú podías cantar, pero que si cantaba una canción de protesta te iba a trancar. Digo, eso soy yo por el micrófono. Y dije, coño, era que tú me lo dices. Y yo llevaba como 5, ¿entiendes? Así mismo fue. Terminé de cantar, el coronel quiere verlo. Para eso. Amaneció preso en Barahona y al otro día fue trasladado al Palacio de la Policía Nacional, donde fue dejado en libertad. La situación lo llevó a reflexionar y tomar unas vacaciones en su pueblo natal, Santiago. Tras un año de vacaciones, Ramón Leonardo se reintegra al canto, realizando algunas presentaciones en la capital, incluyendo el show del mediodía. Posteriormente intentan realizar su primera presentación en Barahona y nuevamente le prohíben la entrada al pueblo, situación que generó quejas en la población. Y llego allá al Palacio de la Policía, me introducen y está en la barbería. Estaba velando, está sentado ahí. Cuando yo llego ya se está parando, me están quitando los cabellitos de arriba y cosas. Y me dice, ¿y qué es lo que pasa, Ramón Leonardo? Yo no sé. Pues yo cogí un año de vacaciones, apenas vuelvo a cantar, voy para Barahona y me devuelven. Ni siquiera llegué a cantar. Y dice, no, eso no tiene sentido, eso no puede ser. Llama al secretario, ahí va otro telegrama más. Manda un telegrama a toda la comandancia, que nadie tiene que meterse con Ramón Leonardo a menos que haya interacción del orden público. ¿Qué le parece? ¿Ha complacido? Yo no, yo le agradezco eso, espero que eso mejor. Y ese sí me eché el brazo como si fuéramos amigos, ¿tú me entiendes? A mí nada me dice, entonces yo imagino que usted va a votar en Colorado, ¿verdad? Te digo, hay cosas que uno tiene que oír en la vida. A finales de 1978 cambió el panorama y con el nuevo gobierno presidido por don Antonio Guzmán Fernández, Ramón Leonardo podía cantar las canciones prohibidas. Hoy, para su satisfacción, hasta en la iglesia se escuchan las letras de aquel tema
Francisco Alberto. Actualmente Ramón Leonardo se encuentra en recuperación tras someterse a una cirugía y dice sentirse orgulloso de la solidaridad que recibió del pueblo dominicano. Mi comandante, te hiciste el marco en la sierra, que lo creyeron que bueno, Francisco Alberto, caramba. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, caramba.